Bueno, muy buenas tardes para todos, tanto las personas que están de manera presencial en Surcos como las personas que nos Aquí tiene el acompañan. micrófono abierto. Dale, dale, sí, perdón. Tranquila. ¿Pero estamos o hay algo más que organizar? Dale, Tranquila. no, dale. Bueno, les decía que buenas tardes a todas las personas que nos acompañan esta tarde, tanto las personas que están en Surcos de manera presencial como las que están conectadas de manera virtual. Con esta actividad del día de hoy damos inicio en este nuevo año a nuestra actividad que ha tenido como título ¿Qué nos enseñan los pacientes? Digo dar inicio en el 2025, pero es una actividad que venimos realizando ya desde hace unos años atrás. Quisiera contextualizar como un poquito para qué nos convoca en esta actividad. Justamente como su nombre lo dice, pues qué nos enseñan los pacientes. La idea que hemos intentado sostener es ocuparnos de algunos aspectos fundamentales de la clínica psicoanalítica. Hemos trabajado algunos casos clínicos, hemos trabajado algunos conceptos, hemos trabajado también algunos asuntos pues de la práctica institucional y los avatares de la misma en relación como con el psicoanálisis y sus principios. Y esta actividad, en el marco de esta actividad, se realizan en la Fundación Surcos unas entrevistas clínicas. Y justamente por este motivo es que hemos pensado el tema para el día de hoy, que hemos titulado La entrevista clínica de la psiquiatría a Lacan y a su práctica en la Fundación Surcos. Lo que vamos a trabajar hoy, por lo menos hacer un primer acercamiento al tema, es justamente la pertinencia, la razón, los efectos y las cuestiones éticas alrededor de este dispositivo bueno, y la historia, justamente también nos vamos a dedicar a ella, como justamente este asunto histórico es una práctica heredada de la psiquiatría, retomada por Lacan, con unos virajes fundamentales y es una práctica que llevamos a cabo en la Fundación Surcos y que algunos de los que estamos presentes también hemos tenido la oportunidad o tuvimos en un momento de asistir y realizar esta práctica en el Hospital Mental de Antioquia. Entonces, la idea es poder hacer una consideración de estos aspectos que vengo nombrando. Para el día de hoy nos acompaña Gloria Gómez. Gloria es miembro del equipo de supervisión de la Fundación Surcos, analista miembro de la Escuela de Psicoanálisis de los Foros del Campo Lacaniano y miembro del Foro Bogotá. Eh, bueno, entonces, pues Gloria, te doy la palabra. La idea es que escuchemos un poco el recorrido que nos trae Gloria el día de hoy y luego hagamos un espacio de conversación, de discusión. Entonces, tienes la palabra. Bueno, listo, Juliana. Bueno, buenas tardes para los que están en la plataforma de Zoom y los que están aquí presentes en la fundación. Em, yo espero que todos hayan recibido un enlace para ir a un artículo que lleva por título Las entrevistas clínicas, historia y formalización de una experiencia. Es un artículo que yo redacté, que escribí, que salió publicado el año pasado, donde se traza la historia y la formalización de esta experiencia por el lado de otra institución, que es la Universidad Nacional y el Hospital Santa Clara, que pues es una iniciativa y un trabajo que ya llevamos también varios años haciendo allí y que yo he sido, digamos, que la impulsora de ese trabajo allá. Entonces, venimos a la Fundación Surcos y nos estamos en vía como de armar también un texto, de armar una historia específica para Surcos en relación a esta práctica que llevamos realizando ya, yo creo que hace como 3 años, que tiene unos puntos iguales, digamos que estructuralmente es la misma metodología de trabajo que se realiza en todos los lugares donde se siguen haciendo las entrevistas clínicas en los diferentes lugares donde hay analistas lacanianos que sostienen esto en alguna institución hospitalaria o de salud mental.
pero al mismo tiempo tenemos que en la Fundación Surcos hay unas especificidades, ¿no? Yo creo que cada institución tiene unas singularidades y yo creo que nuestra propuesta de hoy es como movernos entre estas dos perspectivas, lo que es estructural, lo que no va a variar, de la institución a la que saltemos de un lado al otro, pero al tiempo lo que es singular a Surcos. Con lo cual también estoy señalando que hay cosas en ese artículo que compartimos aquí, por eso nos vamos a apoyar en principio en ese artículo, pero luego vendremos aquí a lo que ha sido la experiencia de estos 3 años. Entonces, empezaré por recordar que ese artículo tiene, voy a citar los títulos de los temas, ¿no? Tiene una introducción, tiene un apartado que se llama las presentaciones de pacientes, método de enseñanza de la psiquiatría clásica. Luego el apartado que sigue, Freud y las presentaciones de Charcot. El siguiente, Lacan y las presentaciones de Clerambault. El siguiente, las presentaciones de pacientes a partir de Lacan. El que continúa después se llama Después de Lacan. Siguiente, las entrevistas clínicas en una unidad de salud mental en Bogotá. Y el último, conjeturas y desafíos actuales. Bueno, voy a permitirme leer la introducción que está en ese texto. Eh, para dar contexto, ¿no? Entonces, la presentación de pacientes, método de enseñanza de la psiquiatría clásica. Herencia de la psiquiatría clásica, las presentaciones de enfermos o pacientes, siguiendo la terminología médica de sujetos psicóticos en asilos psiquiátricos con presencia de un público, en su mayoría alienistas en formación y profesores de la medicina académica, tuvieron como fin la mostración y enseñanza de la clínica psiquiátrica de la psicosis desde comienzos del siglo XIX por parte de grandes alienistas. Esquirol será el primero en implementar a partir de 1917, una cátedra para la formación de alienistas, hoy los llamamos psiquiatras, en el Hospital de la Salpêtrière, consistente en gran medida en presentaciones de pacientes hospitalizados allí. Luego vendrán Jean-Pierre Falret, el padre, después el hijo, el otro Falret, Lasèche, Charcot, Seglas, Crepelin, Clerambault, todos destacados alienistas y profesores de la psicosis que imprimieron a esas lecciones clínicas un estilo propio, acorde con sus ideas sobre la psicosis. Ellas se dieron en el marco de una tradición en la que el saber encarnado en un maestro era muy valorado. Maestros que buscaban enseñar a los asistentes los principios, métodos y fines de las clasificaciones propuestas por la psiquiatría de la época a partir de la mostración de un paciente y de su sintomatología. Acá las palabras de Seglas, uno de los más representativos de la escuela francesa, las palabras de Seglas a los alienistas en formación en la apertura de sus lecciones clínicas en el Hospital de la Salpêtrière en París en 1895. Lo voy a citar y con esto termino la presentación introductoria. Dice Seglas, voy a intentar solamente mostrarles a ustedes cómo se puede hacer el análisis de esas ideas de persecución. Espero proporcionarles también puntos de referencia para establecer las preguntas de la entrevista clínica con estos alienados, a menudo muy difícil, y así, una vez obtenidos los datos que puedan ser útiles para el diagnóstico y pronóstico, enseñarles a sacar de ellas las respuestas que revelan la presencia de ciertos síntomas. Bien, voy a comentar un poquito esta presentación. Lo primero, pues, que nos vamos a encontrar es que esto que hacemos hoy, que llamamos entrevistas clínicas en la Fundación Surcos, para el caso, viene de la psiquiatría clásica de comienzos del siglo XIX, donde en los hospitales psiquiátricos, los profesores de psiquiatría, pues no todos, pero sí unos que fueron muy importantes, practicaron este método destinado a enseñar la psiquiatría clásica, ¿no? Enseñar a reconocer
la psicosis, a reconocer los fenómenos clínicos, como lo dice Seglas a sus alumnos, ¿no? En esa lección de apertura, en 1895 les dice que les va a enseñar, porque es la introducción a una entrevista de paciente, cómo es que a partir de este trabajo se puede hacer un diagnóstico, un pronóstico y que les va a enseñar a sacar de ellos, o sea, lo que dicen los pacientes, las respuestas que revelan la presencia de ciertos síntomas. Entonces, primer punto fundamental es que hay una historia y es una historia que viene desde el siglo XIX, sobre todo se fue cocinando, ¿no? Se fue construyendo y tuvo un auge muy importante a finales del siglo XIX y el primer tercio del siglo XX. Bueno, ahora, ¿cómo entra el psicoanálisis ahí? Entonces tenemos dos entradas. Por una parte, está pues en el artículo enseguida hablar de Freud y de las presentaciones de Charcot. Eran presentaciones, Charcot, que no era psiquiatra, bueno, neurólogo, un Freud en formación como neurólogo y que fue a Freud atravesado, ¿no? Por esa práctica de presentación de pacientes famosa que hacía Charcot su servicio en el hospital de la Salpêtrière, en el que se seguía, ¿no? Esta metodología de formar, ¿no? De mostrar los síntomas, de mostrar la sintomatología, en este caso histérica, en Charcot. Quizás esto es mucho más conocido, más próximo, por lo que sabemos de Freud en su obra alrededor de esa práctica por parte de Charcot, ¿no? Y hay un famoso cuadro, ¿no? Que representa ese cuadro que se llama así, las lecciones de los Marx, ¿no? Y como podemos ver en el cuadro, pues está Charcot con un público, ¿sí? Que presencia esa actividad. Entonces, segundo punto que quiero señalar es que ya en Freud tenemos un inicio, un encuentro de Freud con esta experiencia de presentaciones de pacientes por la vía de Charcot. Ahora, ustedes tienen el artículo, bueno, ahí pues si ya lo tuvieron la ocasión de revisarlo, pues reconocen cosas de las que yo estoy planteando. Voy a saltar a Lacan. Lacan, igual, Lacan sí formado en la psiquiatría, y en el artículo se señala cómo fueron tres. Sabemos mucho de Clerambault, ¿no? Como su maestro en el abordaje de los pacientes psicóticos, como dice Lacan, pero en realidad al rastrear un poco la historia de este encuentro de Lacan con la psicosis en su formación como psiquiatra, fueron tres. Los psiquiatras de su momento, estando él haciendo rotaciones en esa formación como psiquiatra, quienes dejaron una marca, que fueron Georges Dumas, Henri Claude y Clerambault, por supuesto. Todos tres, pues muy eminentes profesores de psiquiatría, aunque Lacan solamente se va a referir en el 46, pues a Clerambault, que fue lo que yo acabé de recordar, cuando dice que es su único maestro en la observación de los pacientes. ¿Eso se refiere a qué? A la observación de los pacientes. Se está refiriendo a las entrevistas clínicas que hacía Clerambault en el Depot, ¿no? En esta unidad de enfermería de la prefectura de París. Entonces, bueno, el artículo en esa parte hace un recorrido por esta figura de Clerambault, por esa práctica de entrevistas que hizo Clerambault, de las cuales afortunadamente tenemos, si yo acabé de mencionar que de Charcot tenemos el trazo de esas entrevistas a las pacientes histéricas vía ese cuadro, ¿sí? Ese cuadro famoso. Por el lado de Clerambault tenemos un rastro, una huella que quedó en
bueno, en francés y en español también, en un texto que, pues, que podemos tener al día de hoy, ¿sí? Traducido, que se llama de Clerambault, Automatismo Mental Paranoia, donde se recogieron algunas de esa práctica de Clerambault. Y entonces ahí uno puede seguir esta metodología que se realizaba en estos hospitales, cómo era el procedimiento de Clerambault. Y vemos lo mismo, un Clerambault que entrevista, que hay un público, que hay unos médicos en formación, que hay unas notas introductorias a la presentación como tal. En ese libro eh, se nos, mm, se nos cuenta, ¿no? Un poco toda la entrevista, o sea, qué pregunta Clerambault, qué responde el paciente, y luego que la parte de discusión que viene después de que ya el paciente sale de la sala, la parte de discusión que hacen los que están ahí presentes junto con Clerambault. Entonces, bueno, es a esa experiencia a la que Lacan tuvo la ocasión de asistir, ¿no es cierto? Bien, voy a saltar a ya lo que va a venir con Lacan. Como Juliana lo dijo en la presentación, Lacan va a introducir un viraje fundamental, ¿sí? Las entrevistas clínicas a partir de Lacan no es el psiquiatra el que entrevista, es un analista el que entrevista, ¿sí? Y es una entrevista marcada por la clínica psicoanalítica. Hay una de las cosas, por ejemplo, que está en el artículo y que uno puede pues recoger es cómo hasta ese momento era, digamos, normal o sí, practicado por ejemplo, por Clerambault, en que Clerambault estaba entrevistando al paciente y podía decirle algo a los médicos que estaban ahí acompañando la actividad, preguntarles algo, o sea, había una pequeña interlocución de Clerambault los participantes, a más de estar con el paciente. Esto, a partir de Lacan, esto ya no va, ¿sí? Ya no va. Lacan es analista y está en el lugar del analista y no hay ninguna diferencia, se nos dice, de parte de quienes fueron pacientes de Lacan y que asistieron a las entrevistas de Lacan, que no había ninguna diferencia entre Lacan que atendía en la consulta privada al Lacan que entrevistaba. Bueno, estos son pequeños, digamos, detalles un poco anecdóticos, pero creo que nos sobran para situar la diferencia, porque no se trata de entrevistar en el sentido en que se entrevista en la psicología o se entrevista por parte de la psiquiatría. Es una entrevista absolutamente distinta. Eh, yo en el artículo traigo, por ejemplo, un famoso, muy conocido párrafo de Lacan en el seminario de los problemas cruciales del psicoanálisis, en que Lacan nos habla de cómo el analista está implicado, dice que es parte del síntoma, o sea, que el analista está implicado en esa entrevista clínica, como está implicado en el dispositivo analítico como tal, no es alguien que está por fuera, ¿sí? Que está por fuera y está haciendo, recabando información, ¿sí? Hábleme de la familia, del papá, de la mamá, usted qué hace, a qué se dedica, bueno, las anamnesis eh, clásicas, ¿no? Que pasan en una parte por estos lados, ¿no? Vamos a encontrar con algo completamente distinto. Entonces, en esta parte, pues, de lo que es a partir de Lacan, en el artículo, pues, hay una serie de ideas, yo creo para mí, pues, importantes para dar razón de ese encuentro de Lacan con esta actividad, lo que él va a hacer con eso, ¿no? Lo que va a hacer a partir de que eh, él empieza esta práctica y la sostiene durante 30 años, ¿no? Sabemos que Lacan durante todo ese tiempo, casi un año, hasta un año antes de su muerte,
estuvo frecuentando el Hospital Santa Ana cada 15 días, bueno, con vacaciones y cosas de esas, pero fue constante esa práctica que nos indica de cómo Lacan se separa de la psiquiatría, pero no de la psicosis, ¿sí? De la práctica con los psicóticos. Dejo a ustedes pues el recorrido de ese apartado, si quieren mirar un poco con más detalles como en Lacan cómo esto comienza. Quisiera más bien como saltar al otro apartado que es después de Lacan, que esto nos trae a nuestro tiempo. En este momento, una parte pues que es histórica igual, pero que ya nos pone a nosotros sobre el terreno de lo que son las presentaciones de pacientes o presentaciones clínicas, eh, pues después de Lacan, porque hasta que Lacan vivió en el mundo de lo lacaniano, pues él era el único, era en París, solamente allí donde eso se hacía, y todas estas presentaciones giraban, digamos, alrededor de él, aunque también sabemos que está reseñado ahí en el artículo por parte de Françoise Goroc, alumna, analizante de Lacan, todavía pues miembro de los foros en Francia, como habían otras presentaciones de pacientes en el hospital por parte de otros psiquiatras, pero en un estilo distinto, en un estilo psiquiátrico, ¿no es cierto? Siguiendo esa tradición, ¿sí? Siguiendo esa tradición. Pero después de Lacan, quiero dedicarme un poquito más a esto, porque ahí hay un viraje importante, y es que Lacan muere y entonces, ¿qué pasa con esto? Sí, si era él el único, ¿no? Pues los alumnos y analizantes, algunos de Lacan, se van a proponer mantener vivo ese dispositivo ahí en el Hospital Santa Ana y lo iniciaron en otros hospitales de la región parisina y luego en otras ciudades de Francia. Todo ello bajo la estructura de lo que Lacan había sembrado como puntal de lo que se llamó la sección clínica de París-Saint-Denis, ¿no? Que Lacan crea en enero del 77 y esa sección clínica comprendía las presentaciones de pacientes y seminarios, ¿sí? Esas dos cosas están en el origen de la sección clínica, ¿sí? Eh, hay unas, por qué esta modalidad? Lacan de donde también, digamos, se apoya en esta propuesta de la sección clínica, en el caso para nosotros de los foros de los hoy llamados colegios clínicos, denominados colegios clínicos, eh, en el hecho de que en las sociedades psicoanalíticas eh, organizadas alrededor de la IPA, ¿sí? Que es la institución analítica que Freud funda, crea, siempre ha habido y sigue habiendo una diferencia entre la institución analítica y el instituto, ¿sí? Eh, Esto se refiere a qué? Que hay una parte de cada institución IPA donde esa institución está dedicada a la formación de los analistas, ahí están los didactas, están los seminarios que solo son para los que se están formando como analistas, pero al tiempo tiene el instituto, ¿sí? Que es abierto, no es tampoco abierto para cualquiera, pero está abierto a quien se pueda inscribir, quien se quiera inscribir con unas condiciones mínimas, pero que no está necesariamente en formación con un didacta de esa institución. Entonces, ahí digamos, la enseñanza un poco como de cierta extensión la hacen los didactas, ¿no es cierto? La hacen los didactas para empezar y Lacan, que viene de la IPA, toma esto para armar la sección clínica, ¿no? Por eso una actividad también con seminarios, una articulación teórico-clínica. Bueno, doy pistas ahí, no voy a quedarme en todos los detalles de eso, está en el texto de cómo, por qué Lacan va a la universidad, por qué Lacan entra a París 8 y ahí
en ese departamento de psicoanálisis recién constituido, él va a alojar la sección clínica, ¿sí? Ahí es donde nace en lo lacaniano la conexión entre la institución analítica y la universidad. Pues de allá a aquí, pues muchas cosas han cambiado, ¿no es cierto? Ahora tenemos, pues no tantísimas, pero sí tenemos, por ejemplo, pues en Colombia hay dos instancias universitarias, dos departamentos, dos instancias netamente dedicadas a la enseñanza universitaria del psicoanálisis, pero que ya están absolutamente desprendidas de esa articulación originaria de Lacan. Bueno, eso es otra historia, pero bueno. Entonces, viene, entonces ¿qué va a pasar? Lacan muere, sus alumnos analizantes siguen sosteniendo esta actividad y vamos viendo que la actividad se va expandiendo, ¿no? Sale del Hospital Santa Anne, sale de la región parisina, va a otros lugares y en los años 80, en el 87, yo creo que es eso, 86, 87, se crea el campo freudiano, que va a ser una instancia muy importante para que la enseñanza de Lacan salga de Francia, ¿sí? Salte las fronteras de Francia y pase a España, en primera medida donde había pues no pocos analistas argentinos, que es el tiempo de la dictadura, que se fueron a España, a Barcelona, y ahí hay digamos, un momento de esa historia de las entrevistas clínicas, pues muy interesante y muy fecundo, porque va a empezar a pasar, es que ese modelo de seminarios articulados a entrevistas clínicas se va a empezar a practicar en España, primero que todo, y van a empezar a viajar los analistas, alumnos de Lacan, analizantes, a hacer esas entrevistas y a formar analistas, acompañar la formación analítica en España. Y ahí tenemos, pues, que en España se empieza en Bilbao, de las primeras experiencias en Bilbao y luego van a empezar a practicarse en entrevistas en otras ciudades de España. Hay América Latina, ¿cómo va a entrar? Va a entrar también por el lado de Argentina. Esa práctica eh, se empieza a realizar, ¿cierto? En Argentina con los mismos analistas formados en primera medida por Lacan y luego por los argentinos que sí prosiguieron una formación en muchos casos iniciada como kleinianos, un momento importante de la formación analítica en Argentina que pasó por Melanie Klein, luego viene Lacan y muchos de ellos se interesan en esta otra perspectiva teórica y clínica y se van a formar con lacanianos. Bueno, entonces, ¿qué tenemos acá? Pues un poco cómo es que de París, de Lacan, esto se va a expandir por otros lugares. Y bueno, si vamos al día de hoy, bueno, en el artículo voy a cerrar un poquitico esta parte histórica con el señalamiento de lo que tiene que ver con Colombia, ¿sí? Em, unas experiencias puntuales muy importantes en Colombia. Hay tres, una aquí mismo en Bogotá, una en Medellín y otra en Cali. En los años 80 también, comienzos de los 90, ¿no? Quizás ahora podemos con Juliana, que está en Medellín, hablar un poquitico más de lo que ella mencionó como el HOMO, ¿no es cierto? El Hospital Mental de Antioquia, donde antes de que existiera, se produjera la fractura, ¿no? La ruptura que se produjo en la MP y de la cual surgieron los foros, ahí por varios años
varios analistas de Medellín, dentro de los cuales hay algunos que todavía están activos, mm, eh, realizaron entrevistas en el hospital mental. Aquí en Bogotá hubo una experiencia corta pero importante, eh, que la sostuvo Clemencia Varela, que ahorita vive en Francia hace muchísimos años, eh, y que algunos de nosotros, yo me cuento entre ellos, de haber podido asistir, siendo yo pues todavía iniciándome en la formación analítica a estas actividades, eh, sostenidas por Clemencia Varela. Y algo parecido también pasó en Cali, esa sí es mucho más puntual, pero bueno, para decir que pues Colombia no ha sido fuerte, no hemos logrado, yo creo, haber podido darle más fuerza a esta actividad, pero igual ha existido y hay una apuesta porque esto se mantenga, se sostenga, y eso pues ya es lo que estamos haciendo aquí en Surcos hace 3 años, ¿no? Que esta práctica que privilegiada para la enseñanza y la transmisión posible del psicoanálisis la podamos realizar en una institución como Surcos, que no es un hospital psiquiátrico. No, bueno, ahora los hospitales psiquiátricos ya desaparecieron, se llaman unidades de salud mental o hospitales, sí, de unidades de salud mental. Es otra lógica de eso. Quizás yo le daría la palabra enseguida a Juliana para que vengamos aquí a lo que estamos haciendo en Surcos hace 3 años, ¿no? Localizar ya la singularidad, porque bueno, de los que estamos aquí presentes, seguramente varios, espero que muchos, hayamos estado aquí, hayamos participado de las entrevistas, y ahorita como con Juliana, yo quisiera, Juliana, que entráramos como en esa parte ya singular de lo que es lo que podemos recoger de 3 años de trabajo. Bueno, yo no sé si por lo pronto hay alguna pregunta, alguna duda, respecto a lo que yo pues rápidamente barrí. Ustedes tienen el artículo con más detalles, y si no, pues podemos como entrar en lo que tiene que ver con nuestra experiencia aquí en la fundación. Yo tengo una pregunta, buenas tardes. Sí, hola, buena tarde. Buenas tardes, Gloria, Juliana, los demás, las demás. Gracias. Es muy puntual y se refiere a la universidad, pues donde se creó el lazo entre Universidad y Psicoanálisis Lacaniano, allá en París, es decir, París 8. Yo quiero saber si se comparte una facultad de psicoanálisis, eh, en la que hay cabida para miembros de foros y miembros de la escuela lacaniana, la nueva escuela lacaniana. Pues yo te respondo quizá con algo simple. El Departamento de Psicoanálisis de la Universidad de Antioquia, profes del departamento, unos somos miembros de los foros, otros son miembros de la MP, y otros no son lacanianos, sino que se ubican pues de otra perspectiva, psicoanálisis postfreudiano. Es decir, por lo menos en el departamento de psicoanálisis de la Universidad de Antioquia, hay profesores que están vinculados a las diferentes instituciones analíticas, y entiendo que en Bogotá también, en la nacional. ¿Qué es la NP, Juliana? La MP, Ah, sí, 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 la Asociación Mundial de sí, que Psicoanálisis. es a Sí, la no, que no pertenece la entendía las NIE. siglas. Sí, Ujú. pero es que entiendo que hay miembros de foros, por ejemplo, Luis Siskovich es de Mm. foros y él es de la AMP, es de ambas. Pero yo me preguntaba era por los de la nueva escuela lacaniana, pero bueno, creo que es, Pero yo no creo que Luis Iscovich sea de la MP. O sea, Fue, bueno, fue de la MP antes de que, como tantos otros.
Antes del 97, 98. Sí, Ujú, cuando hay la crisis de la MP y ujú. hay pues una Sí. cantidad que salimos de allá, pues Ujú, yo estuve ahí en ese momento de esa ruptura y ahí es donde se fundan los foros. Entonces Luis ujú. Iscovis, pues claro, fue miembro de la MP, pero ya no, es miembro de la Sí, Internacional de los Foros. lo que pasa Ujú. es que recientemente digo hace unos meses, leí justamente una, eh, biografía de Luis Siskovich y aparece miembro de la MP y miembro de foros, de ambas. Ahí hay un error. Un error Debía de haberse puesto. puntuación, le Ujú, faltó un punto. No, ambos no, no, ambos no, porque él es uno de los fundadores de los foros, o sea, de los que ujú, hizo la ruptura y no, ujú. entonces ahí hay Sí, hay Colette un Soler y equívoco. Luis Siskovich. De acuerdo, gracias. No, Gracias. muchísimos más. Aquí hay una pregunta. Por aquí hay una pregunta de Esteban Riaño, entonces voy aquí a cambiar un poquitico la cámara. Esperen un segundito, yo volteo el computador para que Esteban Riaño formule su pregunta. Listo. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Gloria, por la presentación. Bueno, yo tengo como una preguntita. Bueno, yo hago parte del equipo de Surcos y pues el tema de las entrevistas mencionaban que llevan 3 años más o menos, ¿no? Yo sí quisiera un poquito saber cómo empezó eso, cómo fue el tema de empezar las entrevistas, cómo fue ese tema de ese primer paciente, cómo se planeó todo el proceso y bueno, pues de cómo hemos llegado hasta acá, que me parece interesante porque pues haciendo el recorrido que tú compartes en el documento, pues es algo casi que novedoso para la parte de Colombia, de Bogotá, porque llevaba mucho tiempo sin realizarse. Entonces, pues, ¿cómo surge eso, no? ¿Cómo surge ese deseo de, bueno, vamos a hacer la entrevista acá, vamos a hacer como todo eso? Y me parece que es bien interesante, pues, ya hablamos un poquito de la historia de allá, hablemos un poquito de la historia de acá, que me parecería bien interesante. Eh, Bueno, pues ¿hay sí, alguna otra intervención allá sí, presencial? sí, no, aquí no, pero Cielo está en el Zoom levantando la mano. Si quieres, tomamos esa y miramos. Bueno, ¿te parece? Dale, cielo, sí. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, en principio yo les agradezco pues como la iniciativa de tocar el tema, me parece que es un tema pues bastante pertinente, de acuerdo también al espacio que se ha ido construyendo. Y en principio también gracias a Gloria por el texto, no lo conocía, entiendo que es bastante nuevo. Me parece un trabajo muy bonito, la verdad, muchas gracias porque creo que es un trabajo pues bastante interesante de cómo se muestra todo el recorrido histórico también del surgimiento de las entrevistas, de las presentaciones de pacientes. Me parece en ese sentido muy valioso. Y quería comentar algo en relación un poco como a lo que pude como revisar del texto y un poco como a lo que señalaba Gloria ahora, que me parece que es como un giro, ¿no? Que se ubica también en el texto en el sentido de cómo hay un cambio en principio de cómo se llevaban a cabo estas entrevistas, bueno, que eran hechas más por un psiquiatra. Luego Gloria señalaba, ahora se trata, o digamos, después de Lacan, hasta ahora, un poco con el ejercicio que se hace también acá en Surcos, es de que las puede hacer un analista. Y me parece lindo ahí como poder ubicar, importante ese giro de que había alguna parte del texto, por ejemplo, que señalaba cómo en ese momento anterior, antes de la introducción de Lacan, como analista haciendo entrevistas, se ubicaba un poco la cuestión del saber del lado del maestro, ¿no? De cómo el saber está del lado del maestro o del que entrevista, digamos, en ese caso. Pero luego lo que sucede es como un viraje donde claramente Gloria lo ubicaba, que es la cuestión de cómo el saber está del lado de la persona que es entrevistada, del sujeto, ¿no? Es muy bonito como ella lo señala también de cómo esas entrevistas con Lacan lo que hacían era seguir el hilo del discurso, del decir del paciente. Y me gustaría leer un pedacito justamente de cómo Gloria presenta este encuentro, que ella lo nombra así, ¿no? El encuentro que Lacan llevaba o provocaba, digamos, o sostenía con estos pacientes,
del cual lo que hace es construir un dispositivo, ¿no? Clínico. Entonces, ella dice, del encuentro, Lacan hará un dispositivo de palabra que instruye sobre lo singular de un diálogo orientado en la estructura significante. Me parece que este pequeño trocito del texto dice cosas muy importantes, porque justamente se muestra como ese giro, donde acá lo que da realmente el sostén de ese encuentro es justamente la estructura, dice, el significante, ese seguir la palabra del otro, ¿no? Donde el saber está de ese lado y no el saber del maestro como ese momento anterior a la introducción del psicoanálisis eh, en estos espacios de presentación de pacientes. Eso me parecía muy interesante. Y bueno, hay muchas cosas que tiene el texto, pero pues también de acuerdo a cómo se vayan dando acá el encuentro, iremos charlando. Quería ubicar eso, gracias. Yo quisiera decir algo en relación a lo que tú planteas. Hay algo, sí, el saber está del lado del maestro, ¿no? Del psiquiatra, pero igual hay algo, y quisiera recordarlas por eso las palabras de Seglas. Hay algo, Seglas les dice que les va a enseñar cómo sacar de los pacientes las respuestas que revelan la presencia de ciertos síntomas. Es voy a usar una palabra, bueno, quizás no es la más adecuada, un arte de preguntar, un arte de entrevistar, un estilo de entrevistar que busca sacarles las respuestas, o sea que ellos tienen la respuesta. Ahí hay algo muy interesante, bueno, es que fue un gran clínico, además Segla es muy importante. Entonces sí, digamos que en general está esa idea de que el saber estaba del lado de ellos, pero yo creo que hay algunos, incluso Clerambault, porque Clerambault era mucho más por esa posición de estar en la posición del saber, igual dar la palabra de saber, había un implícito de que había que poner a hablar al paciente para saber. Sí. Bueno, quería como señalar esto, pero estoy de acuerdo pues con lo que tú estás planteando, pero igual hay como unas pequeñas perlitas por ahí que de las que uno puede deducir la importancia de escuchar al paciente. Sí, no había otra manera de saber. No sé, Juliana, si Sí, de quieres hecho, decir algo. esta Silvia. palabra que usted dice, Gloria, esto a mí me resonaba un poco que es como un ejercicio de extraer, ¿no? O sea, como de hacer una extracción de ese saber en medio de esto que está surgiendo en una entrevista, ¿no? Por eso también señalaba esta cuestión de este giro, porque de todas maneras es como que cuando quien entrevista está en la posición del analista, es como que allí se reubican esas posiciones, ¿no? Entonces es posible con esa reubicación más bien extraer un saber de esa entrevista y no un saber anticipado que sería el que tiene el saber del maestro, como lo señalaba en su texto usted. Por aquí, Esteban, Se lo mandé a Juliana, a ver si lo podemos compartir. Juliana, que si podemos compartir la primera entrevista que Si puede hicimos, ya compartir la pantalla el porque estoy en el flyer, que celular. si tú puedes compartir la Esteban, pantalla. estoy desde el celular. Yo también estoy en el La celular. tecnología no es mi... Práctica lo soluciona. Bueno, esperemos un segundito, un poco para retomar la pregunta de Esteban Riaño, ¿no? De Sí, cómo aparecieron las entrevistas. Bueno, les podemos adelantar, es que Esteban Obando em, ahí buscó en el archivo la primera entrevista que hicimos aquí, que se inauguró, El evento con el cual fue en el marco de la la venida de visita. Matilde Pellegrí, colega de los foros y de la escuela que trabaja en Barcelona, con una trayectoria pues enorme en esta práctica de la Muy bien, chat de entrevista Zoom. con niños. Fue la primera persona que hizo la primera entrevista, ¿no? Aprovechamos un seminario donde ella vino a Bogotá y ahí hicimos la primera entrevista. Después vino a Roser Roser Casalprín. Casalprín, después vino Armando Cote. Digamos que esas tres primeras entrevistas fueron con invitados, colegas de España y de Francia, y ya luego arrancamos nosotros a hacer entrevistas, ¿no? Pues las hemos hecho Juliana, Clara y yo, por lo pronto. ujú. Por ahí está, entonces no sé Ya si... le Bueno, mandé
el chat del Zoom, Ah, aquí están viendo la foto. en el chat del Zoom está el flyer. Decíamos al comienzo que precisamente estamos como en vía un poco para responder a la pregunta de Esteban Reaño de construir la historia en Surcos también, ¿sí? Hay que sentarse a armar eso. No, Estamos por ahí en eso. yo quería resaltar algunas cuestiones que tú trabajaste y que Cielo las introduce nuevamente, pero justamente como para resaltar unos puntos y anudarlos a nuestra experiencia en Surcos, pues como más, porque me interesa que más allá de que narremos la experiencia, la pensemos, ¿cierto? Entonces, quisiera incluso empezar como por esas implicaciones que puede tener el cambio mismo en la forma de nombrar el dispositivo, porque era conocido como presentación de pacientes y trabajamos a partir de la noción de entrevista clínica. Y creo que ya el mismo título da cuenta justamente de ese viraje que Gloria nombró y que Cielo retomó, ¿cierto? Que en principio, en términos generales, podemos decir que la presentación de pacientes, creo que fue la primera palabra que tú trajiste, Gloria, y es la mostración, ¿cierto? Cómo era un dispositivo de enseñanza a partir de la mostración de los síntomas, para saber reconocerlos, para saber entrevistar, qué preguntas se deben hacer, bueno, ¿cierto? Como desde esa perspectiva. Y encontramos entonces un movimiento fundamental y es que si bien pensamos la entrevista clínica a partir de Lacan como un dispositivo de transmisión, la pregunta que quiero dejar planteada es ¿qué se transmite? Si no es un cuestionario, pues como unas preguntas establecidas que se deben hacer, si no es una forma estándar de entrevistar, va más allá de la mostración de los síntomas, entonces es un dispositivo de transmisión, pero ¿qué es lo que transmitimos? Eso me parece que es ahí importante. Porque creo que la cuestión es pensar eso, ¿para qué lo hacemos? Pues cuál es el fundamento, y creo que esto tiene que ver con los efectos y quizá hablaremos de eso ya, pues ya voy para allá en relación pues como a la cuestión de Surcos. Entonces eso en principio, quisiera como plantear ese asunto y quisiera contarles una anécdota. La primera práctica, parte de mi práctica profesional en la carrera, pues en psicología hace ya muchos años, lo hice en un hospital general de Medellín, en el Hospital San Vicente, en el área de psiquiatría de enlace. Entonces yo estaba con los psiquiatras todo el tiempo, pasaba ronda por el hospital, los acompañaba a entrevistar, y los escuchaba entrevistar. En algún momento ya el psiquiatra me dijo, bueno, haga usted la entrevista, y hago la entrevista con las preguntas que evidentemente me había aprendido de los psiquiatras cuando llego donde mi asesora de práctica, pues que era psicoanalista, es psicoanalista, me señaló un poco, pues me señaló eso y pues fue como un poco en chiste, es como, muy bien, te aprendiste el cuestionario y después qué, porque mi sensación fue, ya le pregunté el paso a paso que me había aprendido, pero ¿qué más hago yo con esto? ¿Qué más hago yo con el paciente? Y fue una experiencia, digamos, una anécdota interesante porque fue justamente lo que me empieza a permitir desbaratar ese saber establecido y poder realmente escuchar eso que tiene para decir el paciente, que es un elemento fundamental de este viraje, de la entrevista estructurada a darle la palabra al paciente. Eso pues se los cuento como una anécdota personal en este vínculo con la psiquiatría en un momento dado de mi vida. Ahora bien, pues Esteban Riaño, tú dices que, bueno, desconocido, que no se hacía hace mucho, pues realmente en Medellín hasta el 2020 hicimos entrevistas clínicas en el Hospital Mental de Antioquia. Yo no sé, Clara, ¿tú recuerdas cuándo empezó este trabajo en el hospital? Es que fueron muchísimos años, pasaron analistas, varios por allí. Yo empecé como asistente, Empezamos, ujú, si la actividad empezó en el 85, de la que imagínate, yo formé parte, realmente empezamos en el 85, en el hasta el servicio, creo que era 2020. H.
Ajá. Ujú. H, hombres con el Sí. psiquiatra Jaime Arenas. Y digamos que gracias Clara, ese trabajo lo logramos sostener hasta el 2020, cuando llegó la Sí, pandemia y el hasta vínculo la con el pandemia. hospital se Ujú, resquebrajó, ¿cierto? ujú, ujú. Em, estas entrevistas del hospital tenían unas características diferentes a las que llevamos a cabo en Surcos. Em, Pero bueno, la cuestión es que si el título de este espacio es ¿qué nos enseñan los pacientes? Y encontramos en la entrevista clínica justamente un dispositivo de transmisión y enseñanza, vuelvo a preguntar de qué, ahorita la idea es que lo pensemos. Por eso, Esteban, de alguna manera articulamos y pensamos que era interesante. Si la pregunta es ¿qué nos enseñan los pacientes? Dar la palabra digamos, a los pacientes, por decirlo así. En el caso de Surcos hay una cuestión muy interesante y es que el trabajo va más allá de la entrevista puntual, como si era, por ejemplo, aquí en el hospital mental. Aquí en el hospital mental llegábamos, la psiquiatra era quien había pensado en algún paciente para entrevistar, a veces porque tenía una pregunta, a veces porque consideraba que el paciente tenía síntomas muy floridos y en aras de por ejemplo, de dar, pues de presentar una psicosis de determinadas características al público, ella lo escogía. Se hacía la entrevista con el paciente, luego la discusión y hasta ahí llegábamos. No podíamos, como luego era difícil como seguir ahí como el contacto, seguir el hilo, qué había pasado con el paciente, qué efectos había tenido esa entrevista para el paciente, distinto a lo que pasa, por ejemplo, en Surcos, que en Surcos nosotros tenemos primero una reunión, por ejemplo, ahorita el 7 de marzo tenemos la entrevista clínica. Un terapeuta de Surcos ha pensado en un paciente, yo voy a hacer esa entrevista en marzo, yo me reuní ya con el terapeuta que lleva el caso de este paciente, entonces hay una reunión previa. Luego hay primero, pues también como un primer contacto con el paciente a entrevistar previo a la entrevista propiamente dicha. Y posterior al ejercicio como tal de la entrevista, hay entonces eh, espacios de supervisión, es decir, muchas veces los terapeutas que llevan a cabo pues que plantean un paciente para entrevistar, luego se hacen supervisiones de ese caso, se pone en consideración qué efectos tuvo para el paciente la entrevista y no solamente para el paciente, para el equipo, porque en Surcos asisten las diferentes disciplinas que están concernidas en un caso. Entonces, bueno, ¿qué efectos tiene esa entrevista, lo que se discute en esa entrevista, lo que se escucha en esa entrevista para el equipo? Y como aquí lo dice, aquí está dicho en el texto de Gloria, ¿cierto? Cuando se relanza, puede tener el efecto de relanzar eh, el trabajo, relanzar, reorientar el trabajo del equipo. Entonces, que me parece en términos de las cuestiones éticas, del para qué lo hacemos, de qué es lo que se transmite, cuáles son los efectos, como dar cuenta de estas particulares de nuestra actividad en Surcos. No sé, por ahí, hasta ahí quisiera pues como dejar para que circule la palabra. Por aquí Esteban Riaño quiere volver a hacer una intervención. Yo tengo una inquietud. Bueno, yo el año pasado tuve la oportunidad de que una de las consultantes con las que yo estaba, pues fuera parte de la entrevista. Esta situación a mí me llevó a pensarme muchas cosas del espacio y una de ellas, siguiendo un poquito con lo que tú preguntabas, era, pues bueno, ¿cómo se elige el paciente en este caso, no? Porque en los textos y en el contexto histórico que se lleva, es como que las condiciones es que está hospitalizado, que tiene que estar en el hospital, que más o menos lo que se entiende es que tiene que tener el rasgo de la psicosis y todo este proceso.
¿Cómo juega eso acá en Surcos, no? Esa inquietud todavía la tengo desde ya hace casi 6 meses que se presentó esta entrevista y cómo se hace esa elección del paciente. Tú mencionabas un poco que en la práctica que tuviste era como que pues la psiquiatra elegía al paciente, pasaba lo mismo, tengo entendido con Lacan, es como, bueno, vamos a elegir un paciente, él se reunía luego con el equipo, nunca daba respuestas y pues cuando se hacían esto en la parte clínica de la psiquiatría clásica, era como que pues era el primer paciente que venga, lo sentamos, hacemos la entrevista, mire, así es como funciona la cosa y ya fue. Pero la pregunta que siento que me da un poquito vueltas es el tema de, bueno, ¿y cómo se elige el paciente en Surcos? Porque Cómo se llega allá? Es como mi preguntita en ese caso y el tema de, pues, qué cambia, ¿no? Porque en una de las primeras era como que tenía que estar hospitalizado, tenía que ser psicótico, con todas estas condiciones y acá, ¿qué se toma? Pues como la inquietud. Porque digamos que yo aprovecharía un poco para devolverte la pregunta. Por ejemplo, tú fuiste en un momento quien propuso un paciente a entrevistar. ¿Qué te llevó justamente a pensar Disculpa. en ese paciente, ¿cierto? Bueno, porque lo otro tú lo ¿Quién? señalas, ya no tiene que ser, ya no es un paciente necesariamente hospitalizado, ya no es un paciente necesariamente psicótico, se Ujú, empezó con adultos, ahora también se hacen entrevistas con niños, con menores de edad, bueno, en fin. Pero eso, yo te devolvería a ti la pregunta ujú. y Digamos todo que el yo... trabajo que surgió de ahí. Es que esa entrevista clínica tuvo un Mm, trabajo arduo alrededor, supervisiones, mm, pues como eso, que nos cuentes también de ujú. esos efectos. Bueno, pues digamos que porque me queda la inquietud, este casito, cuando me surge como un poquito la idea de, bueno, este caso sería interesante poderlo pensar en una entrevista, como la que se venía realizando, era porque yo ya había participado en estas entrevistas. Algo me había llamado la atención y yo dije, bueno, este casito sería bueno para pensárselo. Yo recuerdo muy bien, les cuento mi experiencia. Bueno, pasamos a supervisarlo, lo pasamos a supervisar con Clara. Con Clara, Clara me hizo una pregunta, bueno, ¿y por qué esa paciente? Creo que también tiene la pregunta, pero entonces en ese pensarse ese paciente surgió como este tema de, bueno, pero la cuestión es que no es psicótica, entonces la cuestión es que las condiciones son diferentes. Entonces, como que a eso me venía como un poco la inquietud de, bueno, ¿y acá qué? Digamos, en Surcos, ¿qué pasa? Porque pues no es un espacio controlado, no es un paciente que está internado dentro del hospital, que lleva un proceso, que está dentro de la clínica, sino que es un paciente que se entrevista y pues va y vuelve para continuar su proceso. Entonces, eso, ahí creo que me queda un poquitico la pregunta y, pues aquí contándoles un poquito, yo le preguntaba a Esteban, bueno, ¿y cómo se lee el paciente en Surcos? ¿Cómo se dice, bueno, este paciente sí se puede pasar como para la entrevista, como ahí queda. De la experiencia después de la entrevista, pues quedaron muchas preguntas. Y sí se hizo un estudio grande, creo que está la hora en que todavía yo me estoy pensando el caso y todavía me estoy pensando muchas cosas que no se pudo continuar con el caso en algún momento, que fue tal vez uno de los efectos de esta entrevista que se puede dar, pero la experiencia es muy enriquecedora, es muy positiva respecto al tema de cómo se extrae cierta información, de cómo se piensa el espacio después, porque pues da mucho para continuar pensando, ¿no? Y es como, recuerdo que en algún momento fue como, bueno, psicosis o locuras histéricas, después fue un poco el tema de la culpa, como que íbamos de un lado a otro, pero iba más como que lo que yo vi, alcancé a percibir, era más como desde la duda del terapeuta que está ahí más allá de que se pensara a través de la línea del foro, era más la pregunta del terapeuta. A mí en ese caso, pues como terapeuta me quedaba, era como el tema de, bueno, la culpa, me quedaba sonando la culpa y pues se dio la oportunidad de continuar con el tema de la culpa, no lo pensamos de una u otra manera, pero a mí todavía me queda un poquito esa inquietud, como del sistema, o bueno, la internación, lo psicótico, todo esto, al momento en la entrevista clínica, ¿qué cambia? ¿Cómo se pensó ese espacio de esa manera? Pues que estaban estas condiciones, pero ahora nosotros tenemos otras. Creo que es eso, como lo que me queda un poquito en la pregunta. Yo quisiera decir algo al respecto. Eso tiene que ver con esa historia de cómo desde que después de Lacan, es decir, ya en España, o sea, dos cosas. Uno, empieza a empezar a existir lo que se llama las unidades de salud mental, es decir,
de todos los efectos de los manuales diagnósticos, toda esta como pérdida de la frontera entre lo normal y lo patológico psicótico, y empiezan a aparecer las unidades de salud mental. Surcos es una IPS de salud mental. Es decir, aquí llega seguramente psicosis, ¿sí? Pero no necesariamente, pues eso es lo que pasa en todas las unidades de salud mental hoy, en el mundo, ¿no es cierto? Entonces ya desde España, por ejemplo, en esas experiencias que tuvimos aquí en Surcos con Roser Casalprín y con Matilde, ellas trabajando en unidades de salud mental, es decir, sin urgencia, no había hospitalización, no era un hospital psiquiátrico, no había hospitalización, camas, hospitalizados, urgencias, no, consulta externa. Eso viene desde hace rato, digamos que eso viene desde hace rato, no es solamente aquí en Surcos, por eso hay esta historia me parece muy importante de conocerla, ¿sí? En el origen era pacientes hospitalizados, psicóticos, aunque sabemos bien que el tema del diagnóstico siempre estaba ahí, pues, en juego, ¿no? Si era una psicótica o un psicótico realmente. Pero eso es algo que no tiene que ver solamente con Surco, sino con la historia de este dispositivo. En España, por eso las referencias de Roser y de Matilde, no en hospitales psiquiátricos españoles, en unidades de salud mental ambulatorias. Bueno, y que la experiencia es bien enriquecedora. Yo le puedo contar un poquitico la entrevista del proceso que, bueno, se hizo una entrevista el año pasado, una entrevista que hiciste tú, Juliana, de un paciente que pues se terminó como viendo un poquito como la psicosis por ahí andando. Es un caso que todavía se está continuando en Surcos, que todavía se está supervisando, que todavía lleva un proceso de esos efectos que ha tenido para, digamos que en este caso, para el terapeuta y en este caso, pues para el paciente, porque pues ahí hay un antes y un después dentro del proceso. Entonces, que también es como, pues digamos que en la parte de, bueno, se tomó ese caso, terminé tomando yo ese caso de esa entrevista, y bueno, pues ahí creo que lo interesante es que se continúa con la supervisión y se continúa pues con un trabajo que pues, bueno, tú has sido como Juliana con quien hemos supervisado el caso y que se sigue supervisando todavía. Entonces, creo que Esteban por acá tiene un apunte. Estaba pensando mientras los escuchaba, justamente esto, ¿no? Que cuando Matilde vino, pues para nosotros fue la primera experiencia, pero ella no era la primera, digamos, ni la última, porque ella la siguen trabajando. Ella trabaja con Ramón Miralprex, con toda la gente del Foro de Barcelona, y es una práctica recurrente con ellos, digamos así, ¿sí o no? Y Matilde nos hablaba de su experiencia, lo mismo Roser Casalprín, cuando vino nos comentaba su experiencia por ella. Para nosotros todo esto era novedoso, pero, pues no sé, lo que quería poner a consideración también era qué tan rígidos podremos llegar nosotros también a ser, en términos de que es una forma de hacerlo, y como se enseñó es una forma, y no pueden haber otras formas, ¿sí o no? Y quizás lo que nos enseñaba un poquito Matilde, lo que nos enseñó Roser Casalprín, Ramón Miralplex, con quien hemos tenido oportunidad de trabajar de forma virtual, sería importante algún de esos traer a Ramón Miralplex, tiene una experiencia muy interesante, ¿sí o no? Escuchando también incluso a colegas argentinos, lo que muestran es de pronto el efecto de la plasticidad en el ejercicio, es decir, que van construyendo, digámoslo así, ¿sí o no? De entrada, quizás las preguntas que nos hacíamos nosotros era, ¿y si es así? ¿Y cómo? Pero es que la forma vendría a ser, la estructura era esta, al inicio era la pregunta, pero decir, el dispositivo original se llama presentación de enfermo, y de entrada dijimos, eso no tiene que entrar aquí, ¿por qué se llama presentación de enfermo? Así no, digamos la edición, no, porque sería patologizante, y justamente la idea es salirnos de ahí, entonces empezamos como que a pensarnos eso. Por ejemplo, este punto, cuando nosotros dijimos entrevista clínica, para Roser Casarín dijo, eso es presentación de enfermos. Es decir, ellos han avanzado, pero todavía la siguen denominando como la forma antigua. Nosotros en ese punto dijimos, el dispositivo vendría a parecerse, pero la idea es salir de la posición patologizante, del discurso patologizante de quien está del otro lado. Incluso cuando estábamos construyendo esto, una de las colegas dijo, ¿y si le llamamos es presentación de usuario? Entonces, no, tampoco. No, tampoco todavía. Y es bien interesante, pero lo que yo estaba pensando el otro día decía, bueno, también como eso habla un poquito de que como aprendemos una cosa,
queremos siguiéndola, haciendo de esa forma como la aprendimos. Y quizá lo que el ejercicio clínico nos va mostrando y un poquito de esas experiencias es que eso va construyéndose en el camino y va virando. Tiene que tener unas bases, la historia, ya no la trae Gloria aquí, ¿sí o no? Importante conocerla, pero como que cada experiencia va a tener su especificidad, como la especificidad de Surcos, digamos, la sesión, es decir, y que eso es la única situación que de esa forma la hace aquí en Colombia, digamos, la sesión al foro, que trae ese ejercicio a la Fundación Surcos, digámoslo así. Yo conocí las experiencias del hospital mental, es así fue como a mí se me transmitió el psicoanálisis. Yo recuerdo que viajábamos de Pasto hasta Medellín en unos buses ultra apretados y llegábamos al hospital, íbamos muchísimos, poquito nos quedábamos en el campo del psicoanálisis, lógicamente, pero era ver a Colette Soler entrevistando, por ejemplo, yo recuerdo tanto como una entrevista de un hombre que era hincha del Medellín, creo que era, ¿sí o no? Y ella nos comentaba un poquito de lo que sucedía, el delirio, bueno, etcétera. Y así visité otras entrevistas. Aquí en Bogotá también, cuando Clara tenía el ejercicio en la Inmaculada, con Juan Guillermo Uribe, bueno, nominé Gloria. Ah, perdón, Gloria. Entonces quería como decir eso, un poquito que me quedé pensando. ¿Listo? Ujú. Sí, Clara está levantando la mano, entonces dámosle la palabra. Sí, solamente quería como ver si podemos especificar algo de lo que está diciendo Esteban en relación a la rigidez y la flexibilidad, o sea, cuáles son las variaciones realmente sobre ese formato, más allá del nombre. Es decir, es independiente, me parece, de si lo llamamos presentación de usuarios, presentación de enfermos, sí, que no sería lo mismo que presentación de casos. Pero Esteban, ¿a qué se refiere con lo de si nos vamos a quedar con la rigidez o si se puede flexibilizar? ¿Cuáles son las variaciones que tú piensas que esta práctica puede tener realmente? Creo que inclusive también más allá de si es con adultos, con niños, con pacientes hospitalizados o no, psicosis o no, o sea, ¿cuáles son las variaciones que tú crees que puede haber? Porque me parece pues que es muy importante pensar como los límites pues las fronteras de la práctica de presentación de enfermos. ¿Cómo te respondería Clara? No sé, me remito al debate que Lacan introduce cuando habla en el texto de la elección de la cura, cuando él se pregunta quién analiza hoy, digámoslo hoy, quién entrevista hoy, digamos la sección. ¿Por qué me remito a ese texto? Porque quizás la variación no está ni en el formato, no está ni en el nombre, no, ahí quizás no está la variación. Esa vendría a ser como que la Ujú, adaptación del ujú, dispositivo. Pero más ujú, bien el punto a debatir es la posición que se toma de la entrevista, del entrevistador, que desde nuestro punto va a ser dirigida por el psicoanálisis, digamos la sección, ¿no? Y eso podría ser independiente del formato, en lo que no somos libres, digámoslo así, sería como que en esa posición. ¿Y por qué me remito al texto de Lacan? Porque justamente Lacan lo que está preguntando es eso, es decir, ahorita en el 58, en ese momento, él decía, ¿quién analiza hoy? Todo el mundo se dice psicoanalista, todo el mundo dice ciertas cosas, como que se estandarizan prácticas, y Lacan decía, ¿qué tiene el psicoanálisis? Un poquito como lo que la intervención de la semana pasada de Colette Soler, cuando ella dice, bueno, como que va por el mismo campo, ¿no? Por ese lado. Se estandarizan las cosas, se piensan las cosas, pero se mantiene la pregunta, ¿quién analiza hoy? Por ejemplo, ¿cómo mantenerse en el campo con tanta flexibilidad que hay? Y quizás a eso es a lo que hay que apuntarle, Clara, más allá de que si se llama una forma o la otra forma, aunque sí hay que variar ciertos elementos para no patologizar la población, digámoslo así. En ese punto, sí decíamos, no es una entrevista a un enfermo, porque primero, sí, aquí no es un hospital, ¿sí o no? Aquí no vienen los enfermos, aquí no están enfermos, digámoslo así, y quizás el discurso del enfermo viene de otro lugar también, digámoslo así, más del lado de la psiquiatría, ese no es el discurso del psicoanálisis, pero a lo que se le apunta es sostener la posición del dispositivo de entrevista, digámoslo así. Esto que Gloria nos contaba un poquito en la historia, que cuando Lacan introduce es devolverle la palabra a ese que tiene algo por decir. ¿Sí? En este ujú. caso, vendrían a ser lo que sería la especificidad de Surcos. Empezamos pensándolo para adolescentes y pubertos, digámoslo así. Niños, no. Digamos, no se ha hecho la primera entrevista a un niño me refiero a menos de 9 años, digámoslo así, menos de 10 años, digámoslo así, ¿sí o no? Como para hacer mal la categorización, digámoslo así, ¿sí o no? Pero la entrevista, por ejemplo, no ha bajado de jóvenes de 13 años, que ha sido el mínimo. Ahorita viene uno de 12 años,
que sería el menor a quien se ha entrevistado, que él estaría como en la frontera, digámoslo así, ¿sí o no? Pero también se ha entrevistado adultos, que es la entrevista pues, que nos comenta Esteban, y un joven adulto, hablando bien psicológicamente, que se tuvo antes de esa entrevista. ¿Al dónde apuntaría yo, Clara? Podrían virar los formatos, ¿sí o no? Pero no puede virar la posición. Y la posición de una u otra forma es esta de mantener la palabra y el saber en quien está siendo entrevistado, no en quien entrevista. Ahí podría mantener yo esto que sería, qué es lo que nos mantiene en el campo y qué es lo que puede virar, digámoslo así. Es decir, que hay cosas que pueden cambiar en el formato de, digámoslo así. Es que yo me uno un poco ahí como en esa perspectiva, porque Sí. considero justamente que más allá de como de esas variaciones, como lo están nombrando, justamente yo por eso estoy intentando como introducir estas preguntas, qué se transmite, o sea, cómo justificamos este dispositivo, más allá de la cuestión histórica, más allá de que porque lo hizo Lacan, ¿cierto? Y cómo lo justificamos. Y creo que ahí es donde vale la pena pensar qué se transmite este dispositivo como dispositivo de enseñanza, pero ¿de qué? Y justamente pensarla en eso en lo que no se puede ceder, pues, o incluso preguntarse si esto que hacemos tiene como fundamento los principios del psicoanálisis, pues, y sus consideraciones éticas. Creo que ese es como, me parece a mí, el núcleo de esta discusión. Claro, por lo demás, porque es una experiencia única, Ujú, ¿cierto? Es decir, no tiene el análisis la frecuencia. ujú. En principio es un encuentro único. Y ahí la pregunta por la transmisión creo que precisamente se juega de manera fundamental, porque es un único encuentro. En principio, yo no sé si cambiaremos eso en el formato, pero eso tiene una dimensión de encuentro precisamente y que de lo que se trataría es de intentar localizar al sujeto en la estructura. Generalmente cuando se hace en los hospitales, como tú lo señalabas, es porque el psiquiatra que convoca o que invita a la entrevista quiere proponer una inquietud diagnóstica, Ujú. ¿cierto? Y muchas veces en el trabajo que hacíamos, del debate que se hacía, sí quedaban reflexiones sobre las posibilidades de la dirección del caso, ¿cierto? Sobre la incidencia sobre el diagnóstico, las consideraciones como sobre lo novedoso que aparecía en la entrevista, porque muchas veces teníamos pacientes. Recuerdo uno que Colette Soler entrevistó, que no sé si es al que se refiere Esteban, pero era un paciente que estaba diagnosticado eh, como un trastorno obsesivo y estaba medicado con antidepresivos. Y cuando Colette Soler empieza la entrevista, Colette Soler, que efectivamente lo que busca es el fenómeno, ¿cierto? No la anécdota, no la anamnesis, no la historia familiar, sino dónde localizar lo particular del sujeto. Este sujeto, lo que le habían diagnosticado como obsesivo compulsivo era que todas las noches antes de salir tenía que dejar organizada su ropa y memorizársela: camisa azul, pantalón blanco, tenis blancos, supongamos. Él tenía que memorizar obsesivamente, parecía como un ritual, pero el asunto era que él lo que hacía era aprenderse el hábito, porque no tenía ninguna manera de reconocerse entre los demás, más que por su ropaje. Entonces, por ejemplo, y casi que uno podría contar muchos otros relatos de ver precisamente cómo a partir de esta entrevista, como un único encuentro, se puede poner en cuestión las premisas con las cuales el paciente había sido diagnosticado. Colette le dijo, ¿cómo no se les ocurrió siquiera la hipótesis de un trastorno disociativo? Ella dijo, es el caso de esquizofrenia más dramático que he visto.
y simplemente lo habían diagnosticado como un obsesivo compulsivo, siguiendo ese rasgo de tener que memorizar su atuendo pieza por pieza cada noche. Y lo que ella dice es cómo no se dieron cuenta de que eso era lo único que a él le permitía saber quién era él en el mundo. Entonces, digamos, esa sutileza de lo que se sigue de lo singular del caso en la entrevista, ¿cierto? Eso me parece que le da como el valor. Que además, efectivamente, como te decía tu asesora de prácticas, te aprendiste muy bien el cuestionario, pero en realidad es distinto porque aquí lo que se sigue es la respuesta. Ujú. Uno se orienta por las respuestas del paciente, que deben siempre de alguna manera traer algo de inédito y no el ítem de las preguntas. Bueno, Clara, que en ese se me punto que ocurre. señalas, justamente Ujú, ahí está la diferencia, una diferencia fundamental con la mostración, porque ujú, más que mostrar, que si bien eso es enriquecedor también, digamos, aprender, por ejemplo, en ese paciente, cómo se ujú, puede pensar eso de la esquizofrenia. Pero más ujú, allá de eso, es justamente que eso no se queda ahí, porque ujú, justamente como leí ahorita aquí en el texto, esto es una cita de de Mark Strauss, justamente cuando plantea que se puede reorientar el trabajo, relanzar ujú, el ujú, trabajo, repensar ujú, un ujú, caso. Bueno, con la cuestión del diagnóstico, pero también con otros elementos, como pasó, por ejemplo, en la entrevista clínica que realizaste tú el año pasado, ¿cierto? Que ahorita ujú, Esteban la evocaba. eh, la- Esto de pensar, era una psicosis, era una locura histérica, cómo pensar la culpa, el super yo, bueno, todos esos elementos que seguramente permitieron abordar este caso con otras perspectivas. ujú. Y en ese sentido, eh, hay un texto que yo nombro muchas veces porque me gusta mucho, que es el del deseo en la psicosis de Julieta de Batista, donde ella justamente tiene una referencia a las presentaciones de Lacan, donde pues ella dice, además como esta cuestión de localizar al sujeto en la estructura, dice que Lacan apuntaba a una implicación del sujeto. Y ella tiene ejemplos extraídos de las presentaciones de Lacan, de las entrevistas de Lacan, donde Lacan interviene justamente buscando algo de esta implicación del sujeto en su síntoma, en su sufrimiento, etcétera, etcétera. Y creo que ese elemento, el de localizar al sujeto en la estructura, el de que la posición del analista no es cualquiera al que entrevista ni cualquiera al que asiste, y creo que eso también es muy importante. Esas consideraciones nos permiten pensar este dispositivo en el marco del psicoanálisis. Sí, claro. Ujú. Yo quisiera Eso decir quisiera algo agregar. antes de Dale. darle la palabra a Clara Picón al respecto. También está en el texto. Las entrevistas a niños y adolescentes fueron los alumnos de Lacan los que lo hicieron. Eso no existía, porque también eso está anclado a las coyunturas históricas de la psiquiatría. La psiquiatría infantil no fue del siglo XIX, ¿sí? Entonces Lacan nunca entrevistó a un adolescente ni un niño en 30 años. Eran adultos, ¿sí? Hospitalizados. Es después de Lacan que se empiezan a hacer entrevistas con más chiquitos. Ahí en el texto, por ejemplo, hay una pequeña indicación al respecto de esto y ahí Giovanna Cruz está haciendo la pregunta por el chat, que desde qué edad podría pensarse en hacerse. Ahí hay una, por ejemplo, una experiencia, creo que es un niño de 3 o 4 años y no es un niño hospitalizado ni es en urgencias, es en una unidad de salud mental en Barcelona, es por consulta externa, es un niño que está siendo atendido por una psicoanalista que trabajaba allí, ¿no? Y que es una entrevista que hace Anita Iskovich, por ejemplo. Yo a ese respecto diría, ¿desde cuándo? Buena pregunta, ¿no es cierto? Yo creo que no habría de decir 2, 3, a partir de 5, 7, quizás un poco volvería como a la pregunta de Esteban Riaño, ¿cómo se elige un paciente? O sea, ¿qué hace que el terapeuta elija el paciente?
¿cierto? Era igual el caso con Lacan. Vuelvo a mi texto. Ahí hay una reseña muy interesante de la experiencia de François Leguil y no me acuerdo la psiquiatra, ¿cómo es que se llama? Que ellos fueron, siendo residentes de psiquiatría, estuvieron en el trabajo de la selección del paciente que Lacan iba a entrevistar. Y ahí en esa parte ellos hablan de cómo Lacan los interrogaba. ¿Por qué ese paciente? O sea, ¿por qué? Y Lacan se entrevistaba antes también. Se entrevistaba con quien en el servicio en Santa Ana tenía a cargo el paciente. Está, él interrogaba, ¿por qué usted eligió eso? ¿Por qué? ¿Sí? Entonces, bueno, volviendo como para cerrar este pedacito, lo que Juliana señalaba, esto tiene un antes, la entrevista y un después, ¿sí? Incluso desde Lacan, porque sabemos que varios de los alumnos y analizantes de Lacan se reunían después a pensar el caso. ¿Sí? Digamos que después de eso, de ahí es que se institucionaliza que hay un después, que se trata no de una presentación ya, no, es un trabajo, un antes, la entrevista y un después. Es a eso a lo que le seguimos apostando también aquí en Surcos, como lo estaba recordando ahora Juliana. Le damos, Juliana, la palabra a Clara Picón, que está en el chat, digo, en el Zoom. Sí. Claro, adelante. Sí, muy buenas tardes y muchas gracias por la intervención. Yo tenía la siguiente duda. ¿Estas entrevistas de las que ustedes mencionan inicialmente son las mismas entrevistas preliminares? Perdón la pregunta porque no tuve acceso sino hasta ahora al documento. Y bueno, hay otras cositas también de preguntas. Uno, ¿cuáles son los mínimos para esa entrevista? Porque ustedes hablaban de que, bueno, hay una particularidad no solamente en relación al paciente, sino también a la institución o al terapeuta, o bueno, disculpen, el analista que la implementa. Entonces, ¿cuáles serían esos mínimos para uno también tener presente? Y eso se anuda un poco a lo que estaba diciendo Gloria en relación a esos rasgos. Eh, ¿Qué es lo que lo puede uno orientar a elegir entonces ese paciente? ¿Qué elementos habría entonces que tener en cuenta en eso del fenómeno, ¿no? Que lo entiendo, sería propio de la estructura de la psicosis, ¿no? Eh, Me llama también la atención un poco eso de que es un único encuentro con el paciente. Había escuchado que las entrevistas preliminares en oportunidades pueden ser algunas más, es algo que escuché. Y dos sugerencias quizás si se está trabajando el tema de las entrevistas preliminares. En algún momento Foros del Campo Lacaniano de Pereira hizo, estableció pues un grupo así como el que están realizando el día de hoy, con algo que se llama entrevista diagnóstica versus entrevista preliminar, con Ana Arango, estuvo Beatriz Anarango, varias, y me llama mucho la atención. He tratado de seguirla mucho para tratar de obtener como la información. Estoy tomando nota también aquí de los textos que ustedes aportan, pero sí tenía como esa inquietud. Esas mismas entrevistas que ustedes mencionan son las entrevistas preliminares. ¿Qué diferencia hay? ¿Cuáles son los mínimos de este tipo de entrevistas que ustedes mencionan también? Y finalmente, bueno, lo del tema de los rasgos que ustedes consideran como también importantes en el momento de seleccionar este tipo de pacientes. Muchas gracias. Tengo esas hartas preguntas, eso sí, y creo que seguirán. Estoy interesada en el tema. Muchas gracias. Juliana. Bueno, Clara, bueno, tú preguntas varios aspectos. En principio, una cuestión fundamental, y es que estas entrevistas a las que estamos haciendo alusión hoy no son las entrevistas preliminares, ¿cierto? Las entrevistas preliminares se trata de un periodo, lo voy a nombrar así, pues sí, como un periodo que no tiene un tiempo determinado, es en el caso por caso que esto será, eh, que esto será determinado, ¿cierto? Que tienen, que tienen en las que, a ver, ¿cómo ordeno mis ideas?
Las entrevistas preliminares, cuando un paciente llega a un analista o pide una cita con un analista, no empieza un análisis necesariamente, ¿cierto? Hay una cuestión que se llama la entrada en análisis. Esa entrada en análisis tiene unas implicaciones a las que no me voy a dedicar en este momento, ¿cierto? Porque eso sería todo un trabajo que de hecho en este espacio en algún momento le dedicamos, un trabajo a las entrevistas preliminares, o sea, ¿cuáles son las condiciones para que un paciente entre en un análisis? Y son condiciones de la posición subjetiva, con eso pues te lo digo un poco de esa manera. El periodo o ese tratamiento previo, como lo podríamos pensar, que se enmarca en el dispositivo analítico, permite que ese paciente, digamos que la posición subjetiva de ese paciente le permita entrar a un análisis. Pero son esos encuentros con el analista que se llevan a cabo durante un tiempo, que implican esos movimientos de la posición subjetiva y que determinan o no si un paciente puede entrar en un análisis, dadas estas circunstancias como de su posición subjetiva. No sé si me hago entender. Este dispositivo es un dispositivo diferente, como lo decía Clara ahorita, es un encuentro único, no está enmarcado en un tratamiento analítico propiamente dicho, ¿cierto? Eh, y que tiene las características que estamos intentando pensar en este espacio, ¿cierto? Con estas cuestiones históricas. Pero bueno, en principio te diría que no son las entrevistas preliminares de lo que estamos hablando. Yo diría algo en relación a lo otro, que cuáles son los mínimos. No hay un checking list. Tiene que ser esto, 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 y entonces esos puntos son los que van a decir si el paciente. Ahí el tema de la transferencia también es muy importante. Sí, el tema de la transferencia eh, de la institución, de alguien de la institución para que esto se haga. ¿Sí? Eso es muy importante. Y de la transferencia mínima de quien selecciona al paciente con el dispositivo. Digamos que eso sí podrían ser principios mínimos. Sí, o sea, no es como cualquiera, no, tiene que haber algo transferencial, como todo lo que tiene que ver con la clínica analítica, ¿no es cierto? Entonces, tienes que leer Clara el documento, Clara Picón, para que tengas ahí como más insumos. Le voy a dar la palabra aquí a Henry que la está pidiendo. ¿Listo? Dale. Bueno, buenas tardes. Mi intervención iba en la vía de lo que se preguntaban hace un rato en relación a los límites que puede tener el dispositivo de entrevistas clínicas. Y quiero anudar la intervención de Esteban y la que tuvo luego Juliana, porque me pareció muy interesante en el texto de Lacan de orientación de la cura y los principios de su poder, pues Lacan menciona tres pilares fundamentales de la clínica, digamos, ¿no? Que son la estrategia, la táctica y la política. Y menciona, pues que el analista, la estrategia y la táctica, bueno, pues en la estrategia es más libre, que sería el estilo, en la táctica es menos libre, que es el asunto de la transferencia, y en la política es nada libre, que es el asunto de la política, que es la del deseo analista, digamos. Y anudo a lo que decía Juliana, porque me parece interesante pensarlo bueno, entonces, digo, uno de los, creo que el límite iría precisamente por el lado de la política. Es decir, el analista está en posición de analista, es decir, que la entrevista está orientada por su política como psicoanalista, digamos. Y anudo un poco a lo que preguntaba Juliana, de qué es lo que se transmite entonces en una entrevista. Y ahí, pues introduzco otra pregunta, entonces, y si lo que se transmite va quizá en la lógica del deseo, digamos, en orden del deseo de la política del psicoanalista. Entonces, era eso. Ujú.
¿Algo para decir, Juliana, en relación a lo que nos trae Henry? A ver, yo comienzo. Bueno, tú traes como las tres, la dirección de la cura, las tres como perspectivas. Ahí Lacan está hablando de la dirección de una cura, ¿cierto? O sea, de una experiencia analítica. Eh, entonces, quizás, bueno, primer punto para pensar, y volviendo como a la pregunta que hacía Clara Picón, pues no son entrevistas preliminares, es un encuentro único, sí, es una vez, ¿no? Un paciente que se ve una vez. Si acaso por ahí dos, pero es muy raro y hay razones también para eso. Entonces, bueno, tú tratas, pues lo que yo te seguía en la pregunta es como tratar de pensar, de dar una respuesta a lo que se transmite por la vida de estos tres, de estas tres categorías. Tú decías que si lo que se transmitía ahí era el deseo el deseo del analista, no, no sé. ¿De qué deseo estabas tú planteando? La política, Sí, la política del psicoanálisis. Sí, yo creo que ahí quizás habría que darle otra vuelta, porque es que estás pensando la experiencia analítica con una entrada, con un despliegue y con una finalidad y un fin, que es distinto a lo de acá. Yo mencioné ahora lo de la transferencia, digo que eso se juega, lo dije, ¿no? Eso se juega en las entrevistas preliminares, en este tipo de entrevista clínica y en la experiencia analítica. Pero no sé, yo creo que habría que pensarlo como, digo yo, un poco más. Si esos tres asuntos eh, pueden a ubicarse en allá. yo lo que pienso, digamos, no es que se, digamos, lo que pensaba un poco no era que se ubicaban estos tres asuntos, sino que se ubicaba en especial el asunto de la política del psicoanálisis. Tanto el analista está ubicado en el dispositivo como psicoanalista, digamos, ¿no? Y que en ese sentido, el límite de las variaciones que pueden haber en el dispositivo están precisamente del lado de la política del psicoanálisis. Pues que ahí hay un límite, digamos, ¿sí? Pero entonces me preguntaba, digamos, siguiendo lo planteado por Juliana, si un poco lo que se transmite ahí en el espacio es algo de este orden de la política del psicoanalista, digamos. Era eso. ¿Puedo apuntar algo? Es que me quedo pensando, porque esto nos trae la vieja pregunta. Dense cuenta que este tipo de entrevistas tiene que ver con la presencia institucional. No se podría hablar por fuera de la institución de esto. Y nos trae la vieja pregunta que le damos le damos tanta vuelta aquí le hemos dado, y es sobre el psicoanálisis en la institución. Y que de una u otra forma de los puntos que le hemos masticado aquí mucho es que el psicoanálisis está en la institución en tanto haya analistas. Sin analistas no habría psicoanálisis en la institución, digámoslo así. Y que haya analistas en la institución no solo quiere decir que se habla de Freud, Lacan, se hace reuniones y un montón de cosas, sino que tiene que ver algo en el acto como tal, ¿sí o no? De quien sostiene el discurso dentro de la institución. Y que de una u otra forma esto va del lado de la apuesta que trae Henry, en donde no se es libre, digámoslo así, ¿sí o no? Que el límite vendría a ser ahí, es decir, pues no sería sin psicoanalistas, eso. ¿Sí o no? Si no, es lo que nos sucede, por ejemplo, muchas veces en la universidad tenemos ese ejemplo, ejercicios clínicos o los docentes que son profesores de psicoanálisis, teórico, ¿sí o no? Pero que en el campo clínico no hay sustento, digámoslo así, ¿sí o no? Les pedimos disculpas si escuchan algún ruido, están haciendo una adecuación en la institución y no sé si se alcanza a filtrar el ruido por allá, ¿sí o no? Eh, pero nos trae, a mí me dejó pensando eso porque nos trae la vieja discusión, ¿sí o no? La presencia del psicoanálisis en las instituciones, digámoslo así. Y estaba pensando otro texto en el cual nos podríamos sostener, es un poquito en el debate que introduce Lacan y Gilles Rimbaud en Psicoanálisis y Medicina, cuando habla con los médicos del lugar del psicoanálisis en la investigación hospitalaria, por ejemplo, que me parece bien interesante, ¿sí o no? Que los hospitales investigan. Surcos ahorita está en una búsqueda de investigar, ¿sí o no? Pero
la investigación que se trae o que se piensa desde este lado de las preguntas no es la misma investigación productiva de Colciencias, por ejemplo, y de los grupos de investigación de las universidades, no, sino que hay como un punto diferencial, digámoslo así, y quizás eso va por ese punto en el cual hay un límite, digamos, es decir, de dónde no nos podemos mover tendría que ser de la política del psicoanálisis, que tiene que ver justamente con la posición del analista, que sería el que de una u otra forma sostiene. Eso no quiere decir que dirija curas dentro de la institución, no quiere decir que acueste a la gente en divanes dentro de la institución. No, porque ahí ya podremos ver una variación. Pero quizás pensándolo desde ese lado, que hablar de estas entrevistas es seguir sosteniendo la pregunta por, bueno, y el psicoanálisis en las instituciones, ¿qué pitos toca? Digámoslo así, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque es la pregunta que hay que mantener viva, o al menos que hemos mantenido viva aquí. Bueno, me quedé pensando eso. Bueno, Juliana, ¿tú quieres decir algo? Porque ya yo creo que podemos ir como cerrando por hoy. No, realmente no tendría más como que agregar, pues ¿Hay creo alguna otra? que la cuestión es seguirlo pensando, ¿cierto? Esto Claro. que hacemos, seguirlo pensando, seguir de cerca sus efectos justamente, eh, y creo que de eso se trata. Sí, Sí, de aunque, acuerdo, que no es que ya el formato está y se aplica. No, hay unos ujú, mínimos, sí, hay unos principios, eso no ha cambiado. Es el sujeto, finalmente, sea el niño, el adolescente, el adulto, es el sujeto, ¿no? Del psicoanálisis, del que nos ocupamos en el psicoanálisis. Claro, es que Eh, yo creo que los mínimos no son un checklist como tú lo dijiste ahora, así como no es un checklist ese paso de las entrevistas preliminares a un análisis, pero son los principios los que están en juego allí. Sí, yo digo algo último también, y es que no hemos hablado de los participantes, no va a haber No. tiempo hoy, que es parte del dispositivo. Nos hemos centrado como en la entrevista, pero ahí está pues la otra pata, y es que, y ahí es donde también está el tema de la transmisión. Ujú. Es que Lacan hace de que los participantes sean parte del dispositivo. Van a intervenir después de la entrevista y bueno, pues dijo yo ahí como recordar, Clara, no tenemos tiempo por hoy de ocuparnos de eso. ¿Te iba a decir algo? sí, no, no, como pensando, porque me parece interesante el contrapunto con las entrevistas preliminares versus un encuentro único y pensando que, como ustedes lo dicen, pues sigamos trabajando sobre eso. ¿Qué sería la particularidad de lo que puede hacer la entrevista hecha por un psicoanalista? ¿Cierto? Porque no es una experiencia analítica propiamente dicha. Me parece que no es un dispositivo propiamente analítico. Y si él lo decía que antes la hacían psiquiatras, que ya la pueden hacer psicoanalistas. En realidad, cuando lo hacían los psiquiatras es porque no había psicoanalistas. Estoy pensando en las entrevistas de Freud con Charcot, ¿cierto? Y Freud aprende realmente de Charcot, aunque los dos en ese momento eran pues, neurólogo y psiquiatra, digamos, porque no existía formalmente como la psiquiatría, pero después lo hizo Lacan como psiquiatra, pues Lacan no era un psiquiatra en el sentido estricto de la palabra. Entonces me parece que ese es un tema para que nos preguntemos. Yo creo que desde hace 70, 80 años ya no las hacen los psiquiatras. Pero bueno, no, era un problema ahí porque lo que quería era como que nos dejáramos o planteado, entonces, ¿qué es la especificidad de una entrevista única realizada con un psicoanalista? Bueno, no era como es interesante lo de los participantes también como para una próxima ocasión, porque Lacan los hacía participar, pero no de la entrevista, Claro, o sea, era después ¿cierto? y sigue también siendo así, es parte del dispositivo, la Ujú, asistencia. Por eso se les entran, pueden tener la palabra después. Sí, quizás en ujú. otra ocasión nos podemos ocupar de esa partecita. Bueno, 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 muchas gracias. no, gracias
por estar aquí a todos. Gracias, Juliana, por acompañar el trabajo y bueno, estaremos comunicando cuándo será la próxima. Yo creo que en marzo o algo así, o la de los sábados en la tarde. A ver cómo, que es una actividad que enseñan a los pacientes que está articulada siempre con la entrevista, ¿no? Ujú. Son dos Porque la próxima actividades que entrevista es el 7 de marzo. 7 en de su- marzo, exacto, exacto, y que la hace Juliana. Bueno, buen resto Bueno, de sábado, buen fin de semana, que hasta estén bien. luego. Chao, chao. Chao. Gracias, hasta Gracias, luego. adiós. Chao.